los ojos y encontré. Continuamos aquí en La Moglia, la familia y usted desde Mérida, Yucatán, sufriendo. No se crea, precisamente este congreso es para evitar muchos sufrimientos. Vamos a platicar, o estamos platicando, mejor dicho, con el licenciado Víctor Arellano del área de investigación de la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad. Licenciado Arellano, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, Tere. Licenciado Arellano, bueno, esta red es a nivel nacional, pero yo quisiera enfocarme en esta zona sur-sureste. ¿Cómo andan las tendencias en cuanto a niños que nacen con alguna discapacidad? Sí, desafortunadamente los estados que conforman la región sur-sureste se caracterizan por ser estados con menores niveles de desarrollo, con todo lo que esto implica. Claro que podemos hablar en el caso particular de Quintana Roo, donde por la cuestión turística hay otro tipo de desarrollo, pero de ahí en fuera todos los demás estados del sureste son estados que se caracterizan por menores niveles de desarrollo. ¿Cuáles son los estados que se consideran dentro de esta zona? Sí, aunque en términos estrictos no todos forman lo que geográficamente podría ser la región sur-sureste, nosotros estamos considerando 9 estados. Puebla, sí. Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Algunos estados en los que hay más pobreza, ¿verdad? Exactamente, es el caso particular, por ejemplo, del estado de Chiapas, del estado de Oaxaca, del estado de Guerrero, que son los 3 estados con más bajos niveles de desarrollo o, en otros términos, de más alta marginación. ¿Qué está haciendo la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad? Concretamente, ¿qué actividades realiza en esos estados? Bueno, estamos aprovechando como plataforma este 4º Congreso Nacional para impulsar un consenso entre todas las autoridades de salud de estos estados para impulsar una estrategia que permita, digámoslo, llegar más al mayor número posible de personas con discapacidad para llevar a ellos nuestro mensaje de la prevención de la discapacidad al nacimiento. A los papás, a las mamás que quieren embarazarse, que quieren tener un niño sano también. Desde luego que sí, lo que pasa que también tenemos información, que es información censal, que nos permite identificar en dónde se encuentran las personas, no solamente que están naciendo, sino las personas que ya nacieron con la discapacidad. Por eso hablo de llegar al mayor número de personas con discapacidad al nacimiento. ¿Qué porcentaje de las personas con discapacidad sí lo avisan al censo, pues, los familiares? Sí, ahí hay una situación, digámoslo, un poco especial, porque el censo presenta un asunto, un problema de subregistro. Es decir, evidentemente hay una mayor población con discapacidad que la que está registrada en el censo. Sin embargo, esta fuente de información sirve para establecer tendencias que difícilmente cambian de la noche a la mañana. Entonces, reconociendo que hay un problema de subregistro, tampoco hace que nosotros dejemos a un lado esta fuente y que a partir de esa misma fuente establezcamos tendencias que se están dando o tendencias que están caracterizando no solamente a la discapacidad al nacimiento, sino a las demás causas de discapacidad, como por ejemplo la enfermedad, la discapacidad típica de la población adulta mayor y la discapacidad de accidentes, entre otras. Y en este contexto le puedo decir que la discapacidad al nacimiento representa la 3ª causa, después de enfermedad y de la discapacidad de personas adultas mayores. ¿Cuál es la discapacidad más frecuente en esta zona? Estamos hablando de tipos de discapacidad, sí. Y entonces le puedo decir que la discapacidad más frecuente es la que se agrega en
en el concepto de discapacidad motora, discapacidad motriz. Esa es la más frecuente. Sí, estamos hablando de que tanto a nivel nacional como a nivel de la región ocupa el promedio nacional está cercano al 40%. 40% de todas las discapacidades tiene que ver con discapacidades motrices o motoras. ¿Cómo hacen ustedes para llevar un mensaje de prevención de discapacidad o de tratamiento de discapacidad a las zonas selváticas en Chiapas, por ejemplo, o montañosas en Oaxaca? Sí, implica una logística muy fuerte, muy importante. Nosotros como organización de la sociedad civil no damos una atención propiamente, sino lo que hacemos es llevar un mensaje de prevención. Nuestro eslogan como organización de la sociedad civil es que la mejor forma de atender la discapacidad es previniéndola. Entonces, llevamos este mensaje, implica una logística muy importante, muy difícil en algunos casos, porque una de las características de la discapacidad en general o de la discapacidad al nacimiento en particular es de que en términos de prevalencia, la prevalencia fundamental, más altas está en las zonas rurales, que seguramente son zonas de difícil acceso, de más trayectos más largos, en fin. Y otra característica es de que la concentración de de los distintos tipos de discapacidades, incluyendo la de nacimiento, es que en términos de concentración se concentra en las grandes urbes. ¿Por qué? Porque hay un asunto de concentración de la población, pero en términos de prevalencia las comunidades rurales son las que tienen las tasas más altas. ¿Cómo toma una familia en una zona rural cuando no tiene ninguna información en materia de salud? El que llegue alguien y les diga, miren, hay que tomar ácido fólico, tanto el papá como la mamá, hay que someter a la mamá a estudios más profundos cuando a lo mejor ni existen las condiciones adecuadas para hacerlo, hay que tener una alimentación distinta a la que ustedes tienen, y cuando nazca el niño se le tiene que hacer este tamiz, este programa para detectar varias enfermedades. ¿Cuál es la reacción de las personas? Yo te puedo comentar, Tere, que ha habido un cambio muy importante, pero todavía no suficiente, porque estamos hablando de cuestiones culturales. Evidentemente, cuando nosotros llegamos por primera vez, hay una situación todavía de incredulidad, ¿sí? Sin embargo, cuando las visitas se van repitiendo, poco a poco se logra un convencimiento natural por la bondad de las medidas que nosotros recomendamos, que por otro lado no son medidas muy complicadas. Y bueno, aquí lo importante es de que en la medida en que nosotros estamos avanzando, cada vez tenemos una mayor capacidad de convencimiento. La gente ya cuando repetimos las visitas nos acoge de una forma más abierta y más convencida, y entonces la mujer comienza a tener sobre todo la mujer, más que el hombre, una actitud más activa, y entonces la mujer se convierte, digámoslo, en el mecanismo de transmisión de la información para bajarla más ampliamente a su comunidad. Licenciado Víctor Arellano, del área de investigación de RENAPRED, yo le agradezco mucho haber platicado con nosotros aquí en La Moglia, la familia y usted. ¿Algún mensaje que pudiera dar en 2 o 3 palabras? Claro que sí. En primer lugar, agradecerte, Tere, tu amable entrevista, y el mensaje de que la mejor forma de atender la discapacidad es previniéndola. Gracias. Regresamos, La Moglia, la familia y usted. Quédese con nosotros. Cuéntales de mí, diles que aquí estoy.